Buenos días para todos. Mi nombre es Karen Juliana Costa López. Soy del grupo 101-0001-25 de la parte de contratación pública y privada. El día de hoy voy a hablar de la clasificación de contrato público y privado. El tipo de clasificación de contrato privado, existen 8 tipos de contratos. El unilateral, que es una aquellos en la que una de las partes está obligada a responder y la otra no. Esto se basa básicamente como un ejemplo claro son los préstamos. El bilateral es en las que ambas partes se obligan a responder por las obligaciones. Entonces es un contrato de compra-venta. Cuando una persona va y compra algo, entonces usted está encargado de, no sé, de asignar el dinero y la persona, el que vende el servicio o el bien. El gratuito, cuando el beneficiario, pues cuando solo hay un beneficiario, que en este caso son, por ejemplo, las donaciones. El oneroso, cuando las dos partes tienen beneficio. El principal es el contrato que no depende del otro para existir, es decir, como un contrato de arrendamiento. El consensual, que solamente requiere el consentimiento de las dos partes. El conmutativo, cuando las partes se obligan a hacer algo equivalente por la otra, es decir, como por decir una compraventa de cosechas. Entonces, por decir, el obrero o el agricultor se encarga de cultivar la tierra, de ararla, de recoger la siembra, y la persona dueña del terreno recoge, digamos, un porcentaje de este mismo. El aleatorio es cuando es algo incierto o se toma al azar, que son básicamente los juegos como de azar y todo esto, que solamente interesa una parte y la otra pues para el juego. En el tipo de clasificación del contrato público encontramos que son 5. Contrato de obras públicas, este tipo de contrato pues se basa solamente en los lineamientos administrativos y competentes, que es más o menos para la construcción o la ingeniería de terrenos. Los contratos de construcción de obras públicas es que le otorga la reparación o la construcción de ya los terrenos construidos. El contrato de construcción de servicios otorga, digamos, cuando se presta un servicio, una operación o explotación, bueno, de algún terreno o de alguna construcción o de algo que se va a prestar como un servicio principal. La prestación de servicios es necesita para desarrollar actividades concretas que se definen pues, bajo el contrato con la utilidad, digamos, de una mano de obra o un suministro. Los encargos fiduciarios o fiducia pública se otorga el manejo de los recursos vinculados a los contratos estatales. Esos serían como los tipos de contratos. Muchísimas gracias y hoy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes a todos. Soy el alumno Jorge Armando Niño Martínez. El día de hoy vengo a hablar de las diferencias que existen en el contrato privado y el contrato público. Dentro del contrato público logramos observar que los contratistas escogen por medio de una licitación pública. Son los contratistas quienes escogen por medio de licitación pública. En la contratación privada no existe esta contratación pública, no es necesaria. Otra diferencia que logramos observar es que la contratación pública es más compleja. ¿Por qué? Por los trámites legales que se deben cumplir para la celebración de dicho contrato. En la celebración de contrato privado es mucho más sencilla, más práctica y no se requiere de tanta tramitología. En el sector público, para contratar con el Estado es indispensable ceñirse a una serie de parámetros y dicho contrato se celebra bajo un marco legal y bajo un marco jurídico. Obviamente, bajo los parámetros del Estado, toda la normatividad. En el contrato público, para celebrar un contrato solamente se requiere una buena propuesta entre dos personas. Dentro de este contrato público también podemos observar que sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado. Entidades del Estado únicamente. En el contrato público, simplemente su inversión es netamente capital privado. Por ende, es decir, con dos personas, simplemente es tener una sola propuesta y ya. Otra de las diferencias es que los inversionistas en este contrato público son el mismo Estado, o en su efecto hay algunas veces que viene de una inversión mixta. ¿Qué quiere decir esto?
que es pública y privada. En la contratación privada, su capital es netamente privado, no tiene nada que ver con el Estado. Es capital, recursos de empresarios, de gente, de personas. Por último, podemos observar aquí en la ayuda, en el contrato privado solamente busca un beneficio social y desarrollar obras que beneficien ¿a quién? Al Estado, al pueblo. En la contratación privada no, simplemente sus intereses son netamente privados, de personal particular. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Mónica García. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las partes del contrato. Para esto es importante conocer que las partes del contrato son muy importantes debido a que nos permite asegurar que se cumplan los acuerdos y beneficios para las partes involucradas. Tenemos las partes del contrato público, que está el contratante, que es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, en este caso es el Estado. Contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. Interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. Tenemos las partes del contrato privado, también tienen el contratante y el contratista, como en la anterior publicación de partes del contrato público. Se anexa el título, que es donde se indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, que es la primera sección en donde se identifican las partes involucradas y se brinda información contextual del contrato. Tenemos la exposición, donde se da la relación de los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicativas necesarias para seguir adelante. Cuerpo normativo, donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones de haberlas. Cierre, fórmula de fin del contrato, que abarca las firmas de las partes, y en los anexos lo de ser necesario. Muy buenas noches, mi nombre es Isabel Cristina Tangarife y hoy vamos a hablar un poquito de la responsabilidad por incumplimiento a un contrato. Podemos decir que la Sala Suprema de Justicia enfatizó sobre el daño contractual, en donde una persona que tenga un contrato unilateral con una persona o una entidad pública tiene sus pros y sus contras. En este caso vamos a hablar de los incumplimientos, qué perjuicios trae y las sanciones que puede tener. Un perjuicio es que un contratista no llegue a cabalidad, ya sea por dolo o culpa, un contrato donde en algún momento se asumió la prestación de un servicio. Sin embargo, la pretensión indemnizatoria solo accede respecto a ambos conceptos. También explicó el fallo que el resarcimiento, tratándose de ambos perjuicios, da el dolo, comprende los generados por manera satisfactoria a las obligaciones. El incumplimiento del contrato puede declararse de ambas partes, ya sea que una parte no lo cumpla o el otro no deje la realización de este. Una parte que declare el incumplimiento del contrato debe mostrar la imposibilidad de cumplir sus obligaciones. El incumplimiento debe ser grave, serio, determinante y trascendente, de gran significado en el objeto contractual. De esta manera, por ejemplo, el retraso del pago de una parte, anticipo, no es suficiente para alterar la norma en ejecución. Ya de este entran los poderes sancionatorios, en donde tienen que haber una indemnización, ya sea una multa, declarar caducidad del contrato, liquidar unilateralmente dichas partes un contrato. Si el contratista no cumple, si el incumplimiento por las obligaciones contractuales afecta grave e indirectamente la ejecución del contrato, o el contratista en sus obligaciones puede reclamar una indemnización por perjuicios a la causa penal. El incumplimiento de los contratos por parte del contratista, una vez vencido el plazo previsto en este, haya sido satisfecha la presentación del servicio, tardaría efectuosamente, y así este es un poquito del resumen de cómo se pueden llevar a cabo los incumplimientos y cómo establece la norma
para que subsanen los daños. Buenas noches y muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Samuel Lagos, grupo número 25, y yo les voy a hablar de los principios de contratación pública y privada en Colombia. Bueno, primero, los principios de contratación pública están estipulados en la Ley 80 de 1993. El primero es transparencia. Este principio trata de hacer visible la contratación tanto para entes de control como para la comunidad en general. El principio de responsabilidad. Este principio somete a responsabilidad a las personas involucradas en la contratación estatal y en caso de incumplimientos pueden haber sanciones disciplinarias, penales o patrimoniales. El principio de planeación. Este principio trata de que los procesos de contratación solo se hagan los procesos estrictamente necesarios y que estén previstos en la ley. Principio de selección objetiva. Este principio trata de que los contratistas o gerentes deben estar en igualdad de condiciones y no pueden ser ayudados de ninguna manera por el servidor público. Principio de economía. Este principio trata de modular los procedimientos de contratación para que estén de acorde a las necesidades de la entidad estatal. Principio de buena fe. Este principio parte de que todas las personas están actuando, o se entiende que todas las personas están actuando bajo lo previsto en la ley y bajo lo que se está firmando en el contrato. El principio de autonomía de la voluntad. Este principio trata de, se parte de que todas las personas deben estar actuando libremente y sin presión alguna para determinar o a la hora de tomar decisiones sobre la contratación pública. Los principios para la contratación privada son, hay varios, pero los más representativos son la eficiencia. Este principio hace referencia a que los privados que están poniendo o las partes que están invirtiendo un capital esperan obtener la mayor rentabilidad posible. El principio de la inalterabilidad hace referencia a que lo que se estipula inicialmente en el contrato se debe cumplir y los cambios que se hagan deben estar acordados por las dos partes. El principio de la autonomía de la voluntad, igual que en la contratación pública, hace referencia a que en las celebraciones exista voluntad propia y no vulnerada de cada participante. El principio de la obligatoriedad. Las partes al momento de firmar un contrato están creando una relación jurídica, por lo tanto están obligados a cumplir lo que allí se comprometan a hacer. El principio de la legalidad. Este principio trata de que las personas que firman un contrato público deben estar conscientes de que están firmando algo que es legal y que está dentro del marco de la ley. En caso de que no sea, prima la legalidad. Y el principio de buena fe. Este principio, igual que en el principio de la contratación pública, parte de que todas las personas están actuando de una forma cumpliendo las reglas básicas de convivencia y de una forma legal. Muchas gracias.